tenemos los deepfakes, los audio fakes. Hubo una alta polarización política en los espacios digitales. La brecha en la conectividad, sobre todo en áreas rurales. Pues hay muchos datos que desaparecen, que se supone que eran públicos y que ya no están. Es más difícil tener una conversación pública, un debate público. Escuchamos palabras que hace unos años no estaban en una conversación electoral. Deepfakes, audio fakes. Escuchamos también algo más conocido: polarización. Y junto con eso aparecen las brechas de conectividad. Entonces, en medio de ese ruido, la pregunta cambia. No es solo qué circula en las redes, es qué hacen las personas frente a ese escenario. ¿Qué nuevas formas de organización empiezan a aparecer? ¿Cómo se crean herramientas para informarse mejor, para vigilar, para participar? Y cómo esas iniciativas logran que la conversación digital vuelva a tener consecuencias en la vida pública. Esto es Democracia Digital en Acción, un podcast de Democrática, un programa implementado por Wingu, Civic House y Cubadili en el marco de la Digital Democracy Initiative. Democrática acompaña proyectos digitales que amplían derechos y fortalecen el espacio cívico en América Latina y el Caribe. En este podcast escuchamos historias concretas, experiencias que muestran que las disputas por la democracia no ocurren solo en el espacio físico. En este tercer y último episodio, Innovación Cívica, exploramos qué ocurre cuando la participación ciudadana se organiza en redes, chats y plataformas digitales. Cómo las tecnologías se adaptan a las realidades territoriales para fortalecer el ejercicio de derechos. Cómo convertir lo digital en un espacio de control ciudadano. Viajamos a Perú, Colombia y México, 3 contextos distintos. Un mismo desafío. Está el dicho, si no lo veo, no lo creo. Bueno, ahora si lo ves, también, tómalo con pinzas. Un mensaje llega primero al celular, después aparece en redes, más tarde en un noticiero. Y cuando se intenta verificarlo, ya circuló miles de veces. Hoy la disputa por la democracia también ocurre ahí, en esa velocidad. En Perú, durante el último proceso electoral, esa velocidad se hizo evidente. Hubo una alta polarización política en los espacios digitales. Se observó también una fuerte ola de desinformación online. Elaine Ford dirige Democracia Digital, un think tank con sede en Lima que trabaja sobre tecnología y democracia en América Latina. Democracia Digital fue parte del diseño del programa Democrática y hoy es una de las organizaciones especialistas de la red. Con apoyo de fondos, Democracia Digital trabaja en la creación de espacios de articulación regionales para impulsar estas iniciativas en su comunidad. Hoy en día contamos con la inteligencia artificial generativa, tenemos los deepfakes, los audio fakes. Cualquier usuario, cualquier elector fácilmente podría dejarse engañar. Y mientras esas herramientas se vuelven más sofisticadas, los sistemas de verificación se reducen, la moderación se debilita. Muchas de las acciones que estaban orientadas a la verificación de contenido y a reducir o combatir la desinformación online ha reducido drásticamente. Estas acciones simplemente por voluntad de las propias corporaciones. Eso no produce solo confusión, produce algo más delicado: desconfianza. En México, la escena es distinta, pero la sensación es similar. Cuando los datos públicos dejan de estar disponibles, no solo se pierde información, se pierde capacidad de control. Hoy, con el nuevo cambio donde se desaparecen los organismos autónomos y queda a manos del gobierno, pues hay muchos datos que desaparecen, que se supone que eran públicos y que ya no están. Una vez más, que nos cortan nuestro acceso a la información. Es más difícil tener una conversación pública, un debate público. Irving integra la Comisión de Comunicación de Constituyentes MX, una red de más de 120 activistas en México. Constituyentes MX es una de las organizaciones especialistas de la Red Democrática. Recibe fondos para crear contenidos para la Escuela Democrática, un espacio abierto y gratuito para el fortalecimiento de habilidades digitales. Lo que nos cuenta Irving es que, sin control público, gobernar adquiere otro significado. Entonces, ¿cómo se gobierna cuando el entorno digital distorsiona y las instituciones se vuelven opacas?
Hasta aquí, el problema podría parecer técnico, pero no lo es. Detrás de cada contenido que circula hay decisiones humanas. Es el mismo usuario digital el que contribuye en esta espiral de la desinformación. Si tú ves un contenido y lo compartes y este se viraliza y es un contenido falso, engañoso, bueno, se está viralizando un contenido que está pues engañando a la población, que está manipulando. Por eso es tan necesario involucrar a la ciudadanía para que sean ciudadanos digitales responsables. Y eso siempre ha sido la misión nuestra desde Democracia Digital. Pero hay otra dimensión. Muchas de las conversaciones que movilizan no ocurren en espacios abiertos. Ocurren en grupos cerrados, en chats, en comunidades pequeñas. Es poder tener espacios de conversación privado que luego se conviertan en insumos para una conversación pública. Es en ese puente entre cómo hacer de este espacio privado algo útil para la conversación pública que emerge la otra gran tensión. Quien habla es María Paula Murcia Huertas. Es editora de proyectos Impacto en Mutante. Mutante es un medio de comunicación que nació en 2018 con el fin de hacer periodismo participativo y construir agendas de abajo para arriba. Mutante recibió apoyo financiero del Fondo Democrática para el desarrollo de su plataforma tecnológica y participa en la comunidad democrática. Allí comparte aprendizajes y recibe apoyo para la difusión y sistematización de su proyecto. Dentro de estos ámbitos privados podemos encontrar muchos intereses que son altamente relevantes por las personas, pero que no tienen representatividad dentro del espacio público. En México, la disputa también es narrativa. Cuando ciertas voces concentran el mensaje, la conversación pública se estrecha. Encontramos estas narrativas desde la discriminación, el odio, el clasismo, y hay narrativas que están ganando también terreno aquí en México, de la derecha. El control que tiene sobre esos mensajes es importantísimo. Entonces, la pregunta vuelve a ser política. ¿Quién logra transformar la conversación en decisión? ¿Quién consigue que la vigilancia se traduzca en incidencia? ¿Y quién queda fuera? Frente a ese escenario, estas organizaciones se pusieron en acción. En Perú, Democracia Digital apostó por algo concreto. Recientemente lanzamos esta Red Nacional de Jóvenes para la Integridad de la Información Electoral. Por primera vez votarán 2.5 millones de jóvenes en el Perú. Ayudarlos a que ellos puedan discernir cuando un contenido es verdadero o es falso. Si es falso, ese mismo alertarlo al resto de la población. Vamos a publicar contenido en todas las redes sociales y en todos nuestros canales de información para poder informar a la ciudadanía, informar a los electores en el país. En Colombia, el punto de partida es distinto. ¿Qué hacer con todo lo que se dice en chats y nunca llega a la agenda pública? Las comunidades de conversación funcionan de manera muy orgánica. Es un grupo de personas a las cuales convocamos específicamente para hablar de un tema. Diseñamos una ruta de conversación que consta, por ejemplo, de preguntas, de propuestas, como de prompts de conversación para activar la interacción entre ese grupo. Teníamos más de 500 personas reunidas en grupos de WhatsApp. Luego, todos esos problemas se sistematizan. El giro ocurre cuando esos intercambios se convierten en pliegos y llegan a candidaturas. Ahí la conversación deja de ser solo conversación. Esas conversaciones en WhatsApp luego se analizaban y se convertían en pliegos electorales que le compartíamos, por ejemplo, a candidatos y candidatas al Congreso y a la presidencia. Y luego, a partir de eso, lo construíamos piezas gráficas que le compartíamos también a las candidaturas. En ese sentido, pues se convierten en maneras de hacer incidencia también directamente con las candidaturas en las que nosotras actuamos como mediadoras. Y a veces esa incidencia produce cambios concretos. El reconocimiento legal de recicladores de base como trabajadores no nació en un despacho técnico. Nació de organización territorial, de presión sostenida y de la decisión de contar historias que humanicen. Por primera vez en la ley de economía circular se reconoce a los recicladores de base como trabajadores. Uno de los grandes éxitos que hemos tenido es que hemos
sí hemos contado lo que sucede, pero también hemos contado la vida de estas personas, que al final son personas como tú y como yo, y hemos detenido proyectos de gobierno, ¿no? Y con 10 personas y un presupuesto de $5,000, que estamos hablando de $250. Cuando Irving habla de frenar proyectos con 10 personas y un presupuesto mínimo, habla de estrategia, de saber dónde intervenir, de entender que la participación no termina en las urnas. Lo mismo ocurre en Perú y en Colombia. No son gestos aislados. Son formas de organización que se construyen con tiempo, con método, con comunidad. Nada de esto elimina el ruido, pero algo cambia cuando la ciudadanía deja de esperar que otros ordenen el escenario. En Perú, la apuesta comienza por el voto informado, pero no se agota ahí. Se trata de crear condiciones para que esa decisión no esté contaminada. De hacer un voto responsable, un voto informado, un voto pues que sea conciencia. En Colombia, la preocupación es que lo que se conversa en privado pueda adquirir relevancia pública, que la experiencia cotidiana no quede marginada de la agenda. La idea de este proceso es que las personas también puedan recuperar su sentido de incidencia en lo público. En México, la advertencia es clara. La participación ciudadana no solamente es en las urnas, ¿no? Participar no es solo elegir autoridades, es activar mecanismos, exigir respuestas, diseñar propuestas. La innovación cívica no reemplaza la democracia, la vuelve operativa en el entorno digital. En América Latina y el Caribe, sostener esa infraestructura requiere cooperación, recursos y reglas que protejan derechos digitales. Las experiencias existen. La pregunta es si pueden escalar y sostenerse en el tiempo, porque la disputa ya no es solo por el voto, es por las condiciones digitales que permiten ejercerlo con información y con incidencia real. Producción, guión y edición, Luciana Chiodi. Locución, Leonora Espinosa. Esto fue Democracia Digital en Acción, un podcast de Democrática, parte de Digital Democracy Initiative. Si quieres participar de Democrática y sumar tu historia, ingresa a la web democratica.digital.